honoríficas por la Universidad Panamericana. Durante 19 años se ha desempeñado como en el ámbito jurídico, como litigante, como consultor, como funcionario y como profesor investigador. Es profesor en los programas de maestría y doctorado de la Escuela Judicial Electoral, así como en el programa de especialidad en Derecho Electoral ofrecido por el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México y profesor invitado en el Diplomado Argumentación y Técnicas Legislativas impartido por la Universidad Anáhuac, Campus Puebla, desde el 2022 y en otros programas de licenciatura. Actualmente es profesor de tiempo completo adscrito al Departamento de Derecho y la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Sus líneas de investigación comprenden el modelo de comunicación política, el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión política, la ética y la axiología jurídicas. Bienvenido, doctor, le damos este espacio. Adelante. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias a todas y todos los asistentes. Es de verdad un honor y una alegría poder compartir estos momentos con personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, con expertas y expertos en el derecho procesal, con además pues grandes conocedores de nuestra disciplina. Realmente muchas gracias por esta invitación y a mí me gustaría que tuviéramos pues estas dos sesiones, esta va a ser la primera, en una manera como de charla, como de diálogo, de compartir ideas entre nosotros acerca de la ética y particularmente de la ética aplicada a la función jurisdiccional. Es decir, no solamente a la función judicial en general, a los aspectos judiciales, sino jurisdiccional, a la labor que ustedes realizan y que consiste pues en la atención y la resolución de casos. Para esto, pues yo me voy a permitir asistirme de esta presentación que entiendo que posiblemente ya les fue compartida. Si aún así, si aún no la tienen, pues no se preocupen, después la podrán ustedes adquirir. Es por favor para ustedes, es un material que queda completamente a su disposición. Y bueno, pues entonces, si me lo permiten, yo quisiera comenzar planteándoles un primer asunto y un primer caso, que vamos a ver que es un caso real. Fíjense, ¿qué ocurrió? Pasó lo siguiente. Una empresa con personal de la comunidad judía, tenía varias personas adscritas a esta empresa que pertenecían a la comunidad judía, y terminó su relación con un trabajador por negarse a cubrir el tatuaje visible de una cruz suástica. Es decir, esta empresa contrata a una persona, me parece que fue contratada como diseñador gráfico, y pues va muy bien en la entrevista de trabajo, todo está muy bien, etcétera, etcétera. Y de repente, fíjese, maestra Cecilia Rosas, que al día siguiente, cuando llega el trabajador contratado y se quita una bufanda que tiene en el cuello, tiene el tatuaje de una cruz suástica. Ahora, ustedes me dirán, oiga, pero es que la suástica tiene varios usos y varios significados en distintas culturas y tienen toda la razón. Es un signo que es utilizado entre otras culturas por el budismo mahayana particularmente. Pero hay una gran diferencia. En el budismo mahayana la suástica está perfectamente recta. Es en cambio la suástica inclinada la que, como todas y todos ustedes saben, se asocia directamente con el partido nazi y por lo tanto con la ideología del nazismo. ¿Qué pasa con esta persona? Pues que le descubren el tatuaje en el cuello y al haber personas de la comunidad judía en la empresa, pues se le pide por favor que lo cubra. Y dice el trabajador, yo no me lo voy a cubrir. Y háganle como ustedes quieran. No me lo voy a proteger, no me lo voy a maquillar, yo me estoy expresando. Entonces, en ese momento, al día siguiente, después de haberlo contratado, le dicen, bueno, pues entonces usted no puede trabajar aquí. Se da la terminación, le pagamos absolutamente todo lo que debemos sin que falte una sola prestación, pero usted tiene que retirarse. Ya no puede laborar aquí. Imagínense el tema. ¿Qué pasa? Pues que esta persona acude a tribunales de la Ciudad de México y demanda a la empresa por daño moral. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes que bajo la ley para prevenir y erradicar la discriminación, tenemos una ley federal, pero también leyes estatales, y la ley para prevenir y erradicar la discriminación en la Ciudad de México, fíjense maestras y maestros, que prevé el supuesto de discriminación por tener tatuajes.
Y esta persona dice, a mí me discriminaron por mi tatuaje, por eso terminaron mi trabajo y entonces yo vengo a demandar una indemnización vía daño moral y resulta que se la conceden. En primera instancia se presenta la apelación, el Tribunal Superior de Justicia confirma la decisión de primera instancia, promueve ante esto juicio de amparo y resulta que el tribunal colegiado también confirma y dice sí al lugar a una indemnización porque sí hubo una discriminación. El asunto llega hasta nuestra primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí es en donde se dice, a ver, vamos a analizar un poco el caso. ¿Qué significa ese tatuaje? Porque están ustedes de acuerdo que no se le ha tatuado cualquier cosa, ¿no? Mamá o un corazón o simplemente una calavera o el símbolo de los gallos blancos. No, es el tatuaje de una cruz suástica y la cruz suástica que representa el nazismo. Y esta sentencia es muy interesante porque entonces la Suprema Corte se dedica a hacer todo un análisis histórico acerca de lo que significa ese tatuaje. Y termina concluyendo la Corte de un derecho a la autodeterminación. Ahorita estamos vestidos y ponemos nuestra cámara como nosotros queremos, podemos usar una... Este derecho tiene límites, recuerda la Suprema Corte, como todo derecho fundamental tiene límites. Y parte de esos límites, pues es el derecho a la no discriminación. De tal manera que uno no puede alegar la libertad de expresión o la autodeterminación cuando está realizando una expresión netamente y en esas razas hay razas superiores y razas inferiores, maestra María Guadalupe. Y pues hay estas razas inferiores dentro de las cuales consideran a las personas de la comunidad judía. Entonces dice la Corte, quien utiliza este tatuaje consciente de lo que es, está realizando un discurso de odio, y un discurso de odio extremo. Y por lo tanto esa expresión no está protegida y por lo tanto el haber terminado al trabajador fue la decisión correcta, porque la empresa estaba velando por sus trabajadores. ¿Qué hubiera pasado, reflexiona incluso la Corte, si no se hubiera terminado la relación laboral? Imaginen ustedes. Pues eventualmente se hubieran armado de las palabras pasamos a los hechos, de los hechos a la violencia, y hubiera pasado algún escenario peor. Y entonces revoca la Suprema Corte la sentencia, se dice no al lugar a una indemnización. Se trata del amparo directo en revisión 4865, diagonal 2018, que además ha dado lugar a de las pocas jurisprudencias que tenemos en materia de discurso de odio. Ahora yo quisiera preguntarles en este primer acercamiento, maestras y maestros, ¿cómo hubieran resuelto ustedes? ¿Cómo ven el caso? ¿Tienen razón las primeras instancias en aplicar la ley para prevenir y erradicar la discriminación que prohíbe la discriminación por tatuajes? ¿O tiene razón la Corte al realizar esta reflexión acerca del tatuaje? ¿Qué opinan ustedes? Y quizás podremos conducirlo con la siguiente pregunta que les pediría hacerse. ¿Cuál es la solución no solamente técnicamente legal, sino además correctamente justa? Porque si nos vamos a técnica, pues parece que las primeras sentencias son muy correctas. Hay una ley. La ley claramente dice que está prohibido discriminar por tatuajes. La persona se le separó de su trabajo por tener un tatuaje. Hay discriminación. Por lo tanto, conforme a esa ley y la ley de víctimas, pues ha lugar a una indemnización. Y la vía de la indemnización es el daño moral civil. Técnicamente, la solución es correcta. Pero, ¿qué les parece? Buenas tardes, doctor. Por favor, maestro Christopher, le escuchamos. Sí. Gracias, qué amable. Muy interesante la resolución que nos hace favor de compartirnos. Considero que la decisión de la Corte es de suma trascendencia.
porque, como usted bien lo dice, las resoluciones de primera y segunda instancia fueron meramente técnicas. Sí, aplicaron la ley en la forma en que está escrita, pero analizaron un supuesto concreto, la protección de una sola persona. Estamos aquí ante la presencia del análisis de la protección de los demás trabajadores. Usted lo acaba de analizar de forma muy concreta. ¿Qué habría pasado en la empresa si la Corte no resuelve en la forma en la que lo hizo? Los demás trabajadores, desde luego, se habrían enfrentado a una circunstancia de desigualdad frente a una representación de una imagen a través de un tatuaje que, desde luego, es, pues, su contexto es complicado, ¿me explico? Trascendente, sí. Entonces, comparto el criterio de la Corte con independencia de la interpretación que le dieron a la ley en primera y segunda instancia por la trascendencia de la decisión. Sí, la ley me dice tengo que resolver en esta forma, pero ¿de qué manera tengo que pronunciar la resolución o tendríamos que pronunciar la resolución? Considerando cuál va a ser su efecto, cómo va a influir en el colectivo, en la sociedad. Muy interesante lo que nos plantea, maestro Christopher. Muchas gracias. O sea, no solamente considerar a un individuo, sino a la colectividad. Fíjese que podría contraargumentarse y decir, bueno, pero una persona judía podía llegar al día siguiente con una playera que dijera odio a los nazis o hay que matar a los nazis y subir todavía más el nivel de la discusión. Pero es donde precisamente la Corte dice, de los hechos hubiéramos pasado, perdón, de las palabras a los hechos, de los hechos a la violencia, y aquello se hubiera vuelto un polvorín, ¿no? Entonces, tiene usted razón también al decir, técnicamente las primeras sentencias están apelando a la ley, pero parece que la sentencia de la Corte está apelando a algo un poquito más allá de la ley. Parece que está dando una solución más profunda, que además técnicamente también es correcta, porque lo que está diciendo la Corte es, yo reconozco que hay un derecho a la libertad de expresión, yo reconozco que hay un derecho a la autodeterminación, pero también hay límites. Y así como tengo que ponderar el derecho de la persona, del trabajador que tiene el tatuaje, tengo que valorar también el derecho de la empresa a la paz, porque además se viene a trabajar, no se viene a discutir políticas, y de los trabajadores de esa empresa que pertenecen a la comunidad judía, que tienen derecho al honor y a la dignidad. ¿Alguna otra participación, maestras y maestros? ¿Qué les parece? Para ir calentando motores. A mí me parece, digo, yo respeto lo que dice Christopher y me parece un asunto complicado porque, bueno, la Corte hace su discernimiento, pero la frontera entre tomar en cuenta el bienestar de la mayoría contra el derecho de una persona es muy, mi apreciación es muy, muy delgadita, ¿no? Y entonces es posible que con el discurso de tomar en cuenta el bienestar de la mayoría se cometan también atropellos. Y digo, México tiene ejemplos de estos atropellos que se justifican en bien de la mayoría, pasando por el derecho de la minoría y sin un fundamento o sin la debida razonabilidad, sin la debida justificación, ¿no? A mí me parece que la Corte, digo, este es un caso emblemático, como usted lo menciona, y bueno, evidentemente la Corte es nuestro máximo tribunal y esperamos y entendemos que ellos puedan, los ministros puedan realizar este tipo de reflexiones que nos arrojen luz, ¿no? Me parece también que los órganos jurisdiccionales de primera y de segunda instancia pues tienen también un nivel de reflexión que quisiéramos que fuera el óptimo, pero que también tiene como instancia ciertas restricciones, ¿no? Entonces, me parece que analizado ya a la luz de la resolución, pues por supuesto que le encontramos la justificación y aplaudimos la sentencia, ¿no? Estar en el momento de tener que desenmarañar, de tener que desentrañar los derechos que están en juego y poder ponderarlos, me parece que es la parte fina y complicada de este tipo de asuntos, ¿no? Porque igual y buscándole enmarcarlo en la justicia que mejores beneficios de a todos, pues terminamos cometiendo una serie de injusticias, ¿no? Y sentando a lo mejor criterios o precedentes que
lejos de resolver esta situación, pues terminan generando condiciones de mayor vulnerabilidad para quienes decimos proteger, ¿no? Totalmente de acuerdo con nuestro José Juan y nos da aportaciones muy relevantes. Primero, el hecho de que una decisión sea apoyada por la mayoría no la vuelve intrínsecamente justa, ¿no? Nos dice él, podemos tener una decisión que sea votada por la mayoría y eso no la torna naturalmente ni justa ni correcta. Supongamos que en este momento en clase somos más hombres que mujeres y decidimos la clase solo para los hombres. Tomamos votación, somos más hombres, compañeras se tienen que desconectar en este momento. ¿Por qué? Porque lo decidimos la mayoría y se acabó, ¿no? Incluso los derechos fundamentales tienen esta función contramayoritaria, dicen muchas y muchos tratadistas, ¿no? Son precisamente defensas contra la mayoría y decirle, por más que ustedes sean la mayoría, a mí me tienen que reconocer. Yo puedo pertenecer a un grupo de minoritario y aún así me tienen que reconocer mis derechos. Mi derecho a la participación, mi derecho a la salud, mi derecho a la educación, mi derecho a la expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen esta función precisamente de ser un límite contra la mayoría. Entonces, eso también es muy cierto, maestro José Juan. Ahora, en primera instancia, realmente no se está haciendo un control de constitucionalidad, si ustedes ven. O sea, en ningún momento la Corte está diciendo la ley para prevenir y erradicar la discriminación de la Ciudad de México es inconstitucional. Lo que estamos bien diciendo es, en este caso no aplica, y no aplica a partir de las circunstancias del caso. Pero si es un caso difícil, ¿no? No es un pagaré que de repente les llegó y está muy claro, o no es un arrendamiento donde está muy sencillo resolverlo. Es un caso difícil. Entonces, claro, como es un caso difícil, pues no siempre tenemos una regla que lo resuelva. Porque en la Ley General para Prevenir y Erradicar la Discriminación no dice, salvo si se presenta una persona con un tatuaje de una cruz suástica o con una expresión discriminatoria. No está prevista esa excepción a la regla general, que es, está prohibido discriminar por tatuajes. Esa excepción es producto de la interpretación que realiza el órgano jurisdiccional. Pero bueno, me parece que es un buen caso para ir calentando motores, precisamente. Y si tienen ustedes a bien, señalemos entonces cuáles son los objetivos de estas sesiones que quisiera tengo la alegría de tener con ustedes. ¿A dónde queremos llegar? Primero, justificar la relevancia de la ética jurídica para el personal adscrito a tribunales. ¿Por qué nos tiene que preocupar la ética? ¿Por qué no mejor nada más tomamos cursos de formación técnica? Y ahorita nos ponemos a discutir sobre el amparo y sobre la controversia, sobre cómo están las últimas reformas. No tenemos un curso nada más sobre derecho procesal civil y nos ponemos a hablar del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares o del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué tenemos que darle un ratito a la ética? Por otra parte, pues es que resulta que la ética jurídica es una herramienta útil para la solución de casos difíciles. Somos un poco como los carpinteros, como los plomeros, que tienen varias herramientas en su cinturón, maestra Paloma. En nuestro cinturón, pues tenemos la interpretación conforme, la interpretación pro persona, la ponderación, la jurisprudencia, como bien se comentaba, que nos dan los órganos superiores, pero una de esas herramientas que también tenemos es la ética jurídica. Y a veces cuando el caso verdaderamente está difícil y uno no sabe para dónde hacerse, puede ser que la ética jurídica nos ayude y nos diga, así es como debes de resolver. Para eso sirve. No es un conocimiento teórico. No es nada más para hacer libros y artículos y ponernos a pensar como el Buda debajo de un árbol, qué es lo bueno y qué es lo malo hasta que nos iluminemos. No, tiene una finalidad práctica y por eso es útil. En tercer lugar, vamos a ver la necesidad de rechazar el relativismo ético y de atender a los valores, porque uno de los enormes problemas que estamos teniendo ahorita es el relativismo ético. Díganme si no les suenan las siguientes frases. Nadie puede juzgarme. ¿Quién eres tú para decir qué es lo que está bien o está mal? No me impongas tu moral y tus valores, ¿no? Y muchas veces lo asociamos con adolescentes. ¿Por qué? Porque los adolescentes, precisamente, pues ya dejan de ser niños, están madurando y entonces comienzan precisamente a adoptar su propia perspectiva de las cosas. Pero muchas veces quieren ser totalmente independientes, ¿no? Si reconozco a la autoridad, pues ya no soy independiente. Entonces, si reconozco los valores que me está diciendo la autoridad, pues eso no está en onda.
No, yo soy joven, yo traigo mis propios valores, yo soy el que voy a resolver el mundo, porque hasta el momento nadie más lo ha sabido hacer. Pero nos vamos a dar cuenta que el relativismo ético es increíblemente peligroso y muy, muy utilizado desafortunadamente. Vamos a hablar de bienes internos y externos del derecho y de la función jurisdiccional. ¿Qué ganamos al dedicarnos al derecho? ¿Qué nos da el derecho que no puede darnos otra cosa? ¿Por qué no son ustedes, estimadas maestras y estimados maestros, con todo respeto, ingenieros civiles o arquitectos o influencers? ¿Por qué les llama la atención el derecho y por qué dedican su vida al derecho y además a la resolución de casos en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala? ¿Qué les da que no les da otra cosa? Y finalmente, vamos a determinar por qué nos conviene adoptar una postura sobre la función y la naturaleza de valores en nuestro sistema jurídico. Es decir, nos conviene aceptar que nuestro sistema jurídico, así como tiene reglas, así como tiene principios, también tiene valores. Y esos no son de chocolate, dijera el profesor Dworkin, son verdaderamente aplicables, son elementos a tomar en cuenta. Cuando uno está apelando a la tolerancia, a la equidad, a la justicia, eso sí tiene un sentido en las sentencias y no nos debe de dar miedo ponerlo. Más bien nos puede ayudar a fundamentar muy bien nuestra sentencia, a dar mayores razones, más allá de lo técnico, sobre por qué estamos resolviendo en cierto sentido. Para eso nos sirve. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro contenido de aprendizaje en esta primera sesión? Pues primero necesitamos un marco teórico, unas nociones preliminares. Vamos a hablar de qué es moral, qué es ética, qué vamos a entender por ética jurídica, por axiología y por deontología. Después vamos a ver que la ética es objetiva. Voy a hacer esta propuesta sobre el objetivismo de la ética y en contra del relativismo ético, que insisto es algo que nos hace muchísimo mal y que escuchamos cotidianamente. Y quisiera que hiciéramos también una reflexión sobre los valores. ¿Qué son realmente los valores y por qué nos deben de preocupar? ¿Por qué hay que tomarlos en cuenta? Así como tomamos en cuenta las jurisprudencias, las circulares, los acuerdos, los reglamentos, etcétera, etcétera. Porque así como tenemos nuestro código civil o tenemos nuestro código penal, tenemos también que tomar en cuenta los valores. Y bueno, pues vamos a arrancarnos entonces primero. Si yo les dijera que hay una diferencia entre moral y ética, ¿cuál podría ser una de ellas? ¿O los consideramos como sinónimos? Porque fíjense, la moral se refiere a normas humanas que creamos como un medio para alcanzar el bien, para alcanzar lo que es lo bueno, ¿sí? Y estas normas están orientadas por el contexto histórico y social, es decir, es nuestra sociedad y es el momento en el que vivimos que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y por lo tanto, la moral cambia con el paso del tiempo. Esto, por dar un ejemplo muy clásico, lo podemos ver en el baile, ¿no? Recordarán ustedes que durante su época el vals era considerado el baile del diablo. ¿Por qué? Porque el hombre tomaba de la mano a la mujer y la tomaba de la cintura y los dos bailaban juntos. Imagínense qué escándalo, ¿no? Después viene el rock y pues también, ¿no? ¿Cómo es que estos jóvenes están bailando el rock and roll de esa manera y además el hombre le da vueltas a la mujer? Y después, ¿no? Viene la lambada y entonces ya era el acabose y ahorita con el reggaetón y el perreo, pues ya ni les digo, ¿no? Fíjense cómo ha ido cambiando la forma como consideramos un hecho como es bailar. Y ahorita, pues ya nadie se preocuparía por bailar vals. Es más, ¿no? Hasta el vals en los 15 años o de repente se bailan en graduaciones. Ya no lo vemos mal. ¿Por qué? Porque son reglas que evolucionan con el tiempo y con el espacio. Y no es lo mismo, perdón, la moral que tenemos antes que la moral que tenemos ahora. ¿Sí? La moral cambia con el tiempo. Si queremos ser un poco más detallistas, distinguiríamos una moral positiva, es decir, en el sentido positivo, como vigente, como escrito, como cuando hablamos de derecho positivo. Y ahí recordarán ustedes a don Eduardo García Maínez y nuestros cursos de introducción al estudio del derecho, cuando nos decían, hay normas jurídicas, hay normas morales, hay normas religiosas y normas sociales. ¿Se acuerdan cómo se distinguían las normas morales de las normas jurídicas? ¿Cuáles eran las diferencias que había? ¿Cuál era coactiva? ¿La norma moral o la norma jurídica?
la jurídica. ¿Y por qué era coactiva la norma jurídica y la norma moral no? Porque se decía el Estado sí te puede imponer la norma jurídica, en cambio no te puede imponer la norma moral. Eso tiene que ver con otra característica. La norma jurídica es heterónoma, ¿no? Decía don Eduardo García Maínez. Nos la pone un externo, nos la pone el Estado. No puede el maestro Juan Ignacio decidir si le gusta o no le gusta el reglamento de tránsito de Tlaxcala. Él lo tiene que cumplir. Si agarra el auto y maneja, él tiene que cumplir con el reglamento de tránsito. No se le está preguntando. En cambio, se dice la norma moral es autónoma. Tú solito te la das. Tú mismo decides qué normas morales se valen y qué normas morales no se valen. Y entonces, maestras y maestros, ustedes deciden si es correcto dar limosna a las monjitas o comprarles galletas. Ustedes deciden si es correcto ceder su asiento a una persona de la tercera edad. Si es correcto hacer o no hacer trampa en un examen, copiar o no copiar la tarea, ¿no? Pero decía don Eduardo García Maínez, la norma moral la determina cada quien. Cada quien decide qué es lo bueno y qué es lo malo y se lo da. Y no está obligado por nadie más a seguirla. Vamos a ver que quizás eso no es del todo cierto, ¿no? Pero para don Eduardo, pues así era. La norma moral cada quien la decide, punto. Y en cambio, también podemos hablar de una moral ideal, de parámetros que nos dicen estas conductas son correctas y estas conductas son incorrectas, maestra Laura Muñoz. Por ejemplo, ¿no? La falsedad en todas sus formas es incorrecto. ¿Y qué incluye la falsedad? La mentira. Cuando me dice mi pareja, ¿dónde estuviste ayer? ¿Fuiste al trabajo? Sí, y yo me fui a otro lado. El engaño. Cuando yo le digo, por ejemplo, a la maestra María Verónica, le vendo mi auto que está en perfectas condiciones y resulta que el auto ya está en las últimas, ¿no? Le estoy engañando. El defraudar. El catfish en las redes sociales, ¿no? Resulta que sale un tipo alto, bien parecido, que hace ejercicio, etcétera, y cuando uno lo conoce es totalmente lo opuesto. No dice, oye, pues no te pareces en nada a tu perfil. O nos mienten la edad. Decía que tenía 45, ya más bien son 45 más 20, ¿no? 45 más 30. Entonces, ahí nos está defraudando, nos está engañando. Esta moral ideal son parámetros bajo los cuales decimos, está mal. El engañar está mal, en todas sus formas. Si yo doy un billete falso está mal, si miento está mal, si hago trampa en el examen está mal, si le copio a mi compañero está mal. Hacemos un parámetro, ¿sí? Ahora, ustedes me dirán, maestra Raquel, si la moral cambia en el tiempo y el espacio, pues ¿cómo es posible que tengamos varias morales o cómo podemos decir que algo es bueno o es malo? Pues si todo el tiempo está cambiando. Pues porque resulta que aunque la moral cambie en el tiempo y el espacio, tendemos más a coincidir que a discrepar. Cada país y en su historia y en su momento tiene una distinta moral. No es lo mismo la moral ahorita en Tlaxcala, en 2025, que imagínense, por ejemplo, la moral en Ucrania, en este momento que se encuentra en guerra. La moral usualmente en Tlaxcala nos diría, tú no puedes atacar a una persona sin razón. Pero resulta que en Ucrania, que en este momento está en guerra, uno se encuentra por la calle a otra persona que está armada y que es parte del ejército ruso. Pues una de dos, o lo ataco o me escondo. Pero yo podría atacarlo y no sería moralmente incorrecto. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Pasa lo mismo en Israel, por ejemplo. Ustedes saben que la comunidad de Israel, pues todo el tiempo tiene que estar defendiéndose porque no sabe cuándo va a tener un ataque. Entonces, en Tlaxcala, por ejemplo, no se toleraría que me abrieran la mochila sin tener alguna explicación o el portafolio si me empezaran a decir, ¿tú qué traes aquí? Pero en Israel sí. ¿Por qué? Pues porque pueden ser víctimas de un ataque. Entonces la moral dice, aquí hay que soportar una mayor invasión de la intimidad en ocasiones por las circunstancias que tenemos. Sin embargo, decíamos, a pesar de las diferencias en tiempo y espacio, tendemos más a coincidir que a discrepar. Y yo quisiera presentarles el siguiente ejemplo. Tenemos tres columnas que corresponden a
tres textos distintos que hablan precisamente sobre reglas morales. Primero vamos a hablar del libro de los muertos, el papiro de Ani, que está en el Museo Británico. Después vamos a hablar del libro del Éxodo, uno de estos primeros libros de la Biblia, de lo que consideramos el Antiguo Testamento, los cristianos. Y después vamos a hablar del noble óctuple camino del budismo. Fíjense, tres culturas muy distintas. Primero la egipcia, luego la cultura hebrea y después la del budismo. Resulta, vamos a empezar con el libro de los muertos, el papiro de Ani. Como ustedes saben, el libro de los muertos no es realmente un libro, no es que uno lo abra y lo vea, son más bien estos pictogramas, estos jeroglíficos que se pintaban en papiros o en ocasiones en las paredes cuando uno tenía mucho dinero en el antiguo Egipto. Y en el libro de los muertos, lo que le decían a uno, además era individual, se hacía para cada persona, y en el libro de los muertos le decían, por ejemplo, a la maestra Paloma, qué tenía que hacer ella después de fallecer para cruzar a la otra vida y llegar con el dios Osiris a unos campos de trigo muy bonitos. Le daban recomendaciones, era como una guía de viajero, qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer, ¿sí? Y resulta que como parte de ese viaje iba a enfrentarse con el dios Anubis, que lo tienen ustedes aquí una imagen, este dios con cabeza de chacal, que es el dios de los muertos. Y el dios Anubis iba a hacer una ceremonia. ¿Cómo iba a hacer esa ceremonia, maestra Lee? Fíjese que iba a tomar el corazón de la persona fallecida y lo iba a pesar contra una pluma. Si resulta que el corazón era más ligero que la pluma, pues eso quería decir que la persona había sido buena. Y entonces le daba paso y pasaba con el dios Osiris al el reino de los trigos, que estaba muy bonito. Pero si en cambio, si el corazón pesaba más, significa que estaba muy pesado por todas las obras malas que había cometido esta persona. Y entonces se lo iba a comer una bestia que tenía cabeza de cocodrilo, que aquí está, ¿sí? Esta parte es el juicio del corazón en el libro de los muertos. Ani es un escribano. Él trabajaba en un templo y entonces le hacen su papiro donde le dicen, cuando tú mueras vas a pasar esta etapa con el dios Anubis, con cabeza de chacal. Y tú tienes que hacer una confesión negativa. Le tienes que decir al dios Anubis que te has portado muy bien para que te deje pasar, pese tu corazón y te vayas a los campos de trigo y no te coma el cocodrilo. Fíjense lo que dice Ani en la confesión negativa. No cometí homicidio, ni ordené a nadie que matara por mí. No robé de los campos, no robé de los huertos, ni pisé los campos. No hice agregados al peso de la balanza, ni aligeré el peso de los platillos. Que como ustedes saben, pues es una forma de hacer trampa. Porque quien aligera los platillos de una balanza, pues está dando, ¿no?, menos por más, por el dinero. Y dice, no aparte el ganado de sus apacentaderos. No me robé el ganado, no cometí este delito que ahora le llamamos abigueato. No robé vacas, no robé ganado. Eso es en la cultura egipcia. Después tenemos el libro del Éxodo, la cultura hebrea, la cultura israelita, que tiene siglos después y además dan la diferencia. Los egipcios son politeístas y los israelitas monoteístas. Hay un solo Dios que manda en el libro del Éxodo a Moisés los mandamientos. No matarás, no robarás, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Las mismas reglas morales. Y después, siglos después, tenemos al Buda. Y el Buda, como ustedes saben, da a conocer las nobles verdades. La primera noble verdad, la vida es sufrimiento. La segunda noble verdad, la causa del sufrimiento es el deseo. La tercera noble verdad, entonces si uno se aparta del deseo, deja de sufrir. Y la cuarta noble verdad, ¿cómo deja uno de sufrir? Con el noble óctuple camino, con acciones que hay que hacer para apartarse del deseo. Dice el Buda, practica el obrar perfecto al abstenerte de quitar la vida. No mates, maestro Christopher. Practica el obrar perfecto al abstenerte de tomar algo ajeno y el medio de vida perfecto al no obtener un beneficio indebido. O sea, no robes. Y practica la intención perfecta al procurar la renuncia a los bienes y el esfuerzo perfecto al abandonar pensamientos insanos. No codicies. Entonces, tres culturas distintas, tres formas de pensar muy distintas. Unos creen que hay muchos dioses, otros creen que hay un solo Dios y en el budismo no hay Dios, como ustedes saben, maestros y maestros. Y sin embargo, coinciden en qué es correcto y qué es incorrecto. Entonces, primer punto que debemos advertir,
Moralmente tendemos más a coincidir que a discrepar. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué les parece, por ejemplo, estas acciones que se realizaron con motivo de la marcha de la gentrificación, contra la gentrificación en la Ciudad de México, donde personas, por ejemplo, dañaron edificios que eran propiedad privada, pintándolos, rompiendo cristales, en ocasiones asustando a las personas que se encontraban adentro de ellos porque eran restaurantes? ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Se vale o no se vale? ¿Quién piensa que no es incorrecto? Sí, por favor, maestra Laura. La escuchamos. Yo considero que, pues, que no es correcto porque se hicieron obras que son, pues, propiedad del patrimonio del Estado y que de alguna manera tuvieron una inversión y que solo fueron dañadas por personas que ni al caso. Pues considero que están de manera errónea, puesto que ya pasaría a ser vandalismo. Bueno, yo así lo considero. Yo coincido con la maestra Laura Muñoz. Y ojo que ella es donde nos conocemos, ¿eh? No habíamos tenido el gusto de conocernos. Es ahorita cuando estamos coincidiendo y sin embargo coincido con ella. Y muy posiblemente la mayoría o quizás la unanimidad coincide con ella y dice, una cosa es manifestarte, otra cosa es que estás de acuerdo, pero algo muy distinto es cometer daño a propiedad, ya sea privada o propiedad pública. Y dice la maestra Laura Muñoz, además eso nos implica recursos, porque ahí se fue parte del patrimonio público. Hay que volver a reparar, ¿no? El cristal que dañaste, la estación de autobús que dañaste, y eso es un gasto. Y no estamos ahorita para hacer estos gastitos, como está la economía. Entonces, yo coincido con ella. ¿Sí? Entonces, insisto, tendemos más a coincidir que a discrepar. Esa es la moral. Y quedamos, la moral cambia en el tiempo y el espacio. Pero en cambio, tenemos la ética. ¿Y qué vamos a entender por ética? La ética es una rama de la filosofía que se apoya en la lógica. Y la chamba de la ética, el deber de la ética es enfocarse en los actos humanos para determinar cuáles son las acciones morales correctas. Como tenemos varias morales, la ética es la que nos va a decir esto es lo correcto, con razonamientos lógicos. Ahí tienen ustedes a la profesora Adela Cortina. Ella tiene 2 libros, uno que se llama, tiene varios libros, pero uno es ¿para qué sirve realmente la ética? Y otro se llama Ética Mínima. Y la profesora Adela Cortina dice, la ética es como una brújula que nosotros tenemos. Como la moral cambia en el tiempo y el espacio, si yo ahorita me voy a Ucrania voy a cambiar la moral, y si me voy a Japón voy a cambiar la moral, y si me voy a Estados Unidos va a cambiar mi moral, necesito una brújula que me diga qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Esa brújula es la ética, dice la profesora de la Cortina. Y miren ustedes la diferencia, ¿sí? La ética, decimos, es esta rama de la filosofía apoyada en la lógica. La moral es la conducta, pero la ética es la reflexión acerca de esa conducta. La moral me dice, robar es malo, pero la ética se pregunta, ok, ¿y por qué robar es malo? Y trata de darle respuesta a esa pregunta formulando argumentos lógicos. Si son tan amables, maestras y maestros, ¿quién tiene hijos? Más de uno, por favor. ¿Y quién ha tenido que resolver un pleito entre los hermanos de repente? Particularmente que uno le haya pegado al otro. ¿O quién tiene hermanos? Así, a bote pronto. Que se anime. Y de preferencia un hermano mayor o un hermano menor. Yo tengo 3 hijos, maestro. Usted tiene 3 hijos, maestra Laura, de distintas edades, Sí. entonces. Sí, así es. Y le ha tocado que uno le pega al otro. Ay, Cuando sí. la cosa se pone difícil. Perfecto. Y entonces, ¿qué le dice usted a su hijo que le pegó al otro? Pues por lo regular, cuando el grande le pega al mediano, Chico, pues ajá. le digo, no, pues es que él está chiquito, debes de entenderlo. No, es que lo quieres más que a mí, o sea, él es consentido. Y le digo, no es que sea mi consentido, es que él es más pequeño, su fuerza es más
menos a la tuya, que ya eres grande, ya tienes otra manera de poder defenderte. Le digo, y él no. Entonces sí es Fíjense, un debate. nos vamos a poner como niños chiquitos. Vamos por pasos, maestra Laura. Usted le dice, no le pegues a tu hermano chiquito. Y yo supongamos que soy su hijo y le digo, ¿por qué no? Y usted me dice, ¿por qué él está chiquito? Entonces yo le diría, como hacen los niños, ¿y por qué no debo de pegarle a quien es más chiquito que yo? ¿Usted qué me diría? Pues porque es más su nivel de vulnerabilidad es menor a la del mayor, que tiene mayor fuerza. Claro, A es la más del débil, ¿no? pequeño. A ver que yo me peleé con el Canelo y a ver quién gana, ¿no? O sea, pues no es lo mismo. O sea, es Claro, evidente, ¿no? Con un tipo de 2 metros, ¿me va a poner el hígado donde va el pulmón? Pues por supuesto. así es. Pero supongamos que todavía su hijo le dice, ¿y por qué no hay que aprovecharse del débil? ¿Qué le contesta usted? Pues, bueno, es que le digo que él me pone a veces la pregunta que él hace es que yo lo quiero más. Entonces yo lo que le digo, no es que lo quiera más, a los dos los quiero porque pues son mis hijos. Lo que pasa que él, su fuerza es menor a la tuya. Tú ya Fíjese, eres le tira una grande. falacia, le dice, ¿lo quieres más? Y le dice la maestra Laura, no, 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 esa es una falacia. Yo los quiero igual. Y vuelve al argumento ético. Tú eres más grande, eres más fuerte. No se vale que el fuerte se aproveche del débil. Muchas gracias, maestra Laura, pero fíjese, Sí. ¿a poco no así son los niños chiquitos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no tengo hijos, pero mi mejor amigo ya tiene. Y justo le tocó este incidente. Entonces le decía, el grande le pegó al chico, no le pegues a tu hermano. ¿Por qué? Porque es tu hermano y tienes que quererlo. ¿Y por qué tengo que querer a mi hermano? Porque es parte de tu familia. ¿Y por qué hay que querer a la familia? Porque la familia se le quiere porque formamos una unidad, porque somos un grupo, porque tenemos que apoyarnos, no lastimarnos. ¿Y por qué no hay que lastimar a otros? Porque es malo lastimar a otros. Y el siguiente ya era, y si me vuelves a preguntar por qué, te voy a dar 5 razones de por qué. O sea, ¿no? Ya, lo tenía harto. Pero así son los niños pequeños. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que uno llega a la conclusión de decir por qué es bueno o por qué es malo. Punto. Eso es lo que hace la ética. La ética es empezar a preguntar por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, y empezar a dar respuestas lógicas hasta llegar a la conclusión de decir por qué esto es bueno o por qué esto es malo. Punto. No hay más. Ojo, esto suena bien fácil, pero es bastantito difícil. Y cuando por fin la ética llega a una reflexión y a una conclusión, de veras es una moneda de oro. Hoy día todos estamos de acuerdo en que la esclavitud es incorrecta, pero no siempre fue así. Y si ahorita nos preguntaran, ¿por qué es incorrecta la esclavitud? Porque atenta contra la dignidad humana. ¿Y por qué tienes que respetar la dignidad humana? Porque significa que toda persona tiene un valor intrínseco. ¿Y por qué toda persona tiene un valor intrínseco? Por el solo hecho de ser persona y por eso tiene derechos fundamentales. Y porque si tú estás realizando esta conducta, te estás dando un papel que no le corresponde. Estás teniendo una mayor jerarquía que esa persona y no, hay una igualdad, somos iguales. Pero al final diríamos, y porque además es injusto, porque es incorrecto y se acabó la discusión. Ya no hay más. Eso lo logra la ética. Entonces, volvemos al ejemplo de robar. ¿Por qué robar es malo? Pues porque tú tienes que respetar la propiedad de otras personas. ¿Por qué tengo que respetar la propiedad de otras personas? Para que también respeten la tuya. Porque si no respetas la propiedad, todos nos estaríamos robando todas las cosas todo el tiempo. Si no hay propiedad, pues tampoco puede haber paz social. Si no puede haber paz social, todo el tiempo te tienes que estar defendiendo. La sociedad no puede crecer porque todo el tiempo te estás cuidando del enemigo, ¿no? Entonces, insisto, la moral es esta brújula que a partir de preguntas y de respuestas nos va a llevar a decir, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Pero como decíamos, no siempre es tan fácil, ¿sí? Pero la ética es esta herramienta, esta brújula. Fíjense, vamos a hablar ahora de la ética jurídica. Es decir, ya hablamos de la ética en general, esta rama de la filosofía apoyada en la lógica que determina cuál es la conducta correcta. Y ojo, primer golpe que le vamos a pegar al relativismo ético, y díganme si no les suena, particularmente insisto a los papás de adolescentes. ¿Quién eres tú para juzgarme? La ética no juzga a las personas, juzga las acciones de las personas. Yo no juzgo éticamente al Fofo Márquez. Yo lo que juzgo es lo que hizo el Fofo Márquez.
la acción que hizo, que me parece jurídicamente un delito, pero además es éticamente incorrecta, porque él se aprovechó precisamente de su fuerza física en contra de una mujer, al grado de arriesgar la vida de esa mujer. Por eso está mal. Pero entonces yo no estoy juzgando al fofo, yo estoy juzgando la acción que hizo el fofo. Por lo tanto, cuando me dicen, ¿quién eres tú para juzgarme? Espérame, no te estoy juzgando a ti como persona, estoy juzgando la acción que estás haciendo. Y como la ética se apoya en la lógica, la ética puede ser desarrollada por cualquier persona que tenga razón práctica, por cualquier persona que pueda decir esto es bueno y esto es malo. Entonces la ética es una herramienta a disposición de todos. ¿Quién eres tú para juzgarme? Una persona con razón, lo mismo que tú. Y así como te estoy juzgando por esta acción incorrecta, tú podrás juzgarme a mí por una acción incorrecta. Por ser infiel a mi esposa, por mentir en el examen, por robarme el coche, por no pagar impuestos, ¿sí? Por cobrar, como soy abogado litigante, en efectivo, para que no me cobren el impuesto sobre la renta y entonces le digo a Hacienda que yo gané nada más 5,000 pesos en este mes. Entonces, no juzgamos a la persona, pero sí juzgamos las acciones que realizan la persona con la ética. Estamos claros, maestros y maestros. O sea, esto no es la Inquisición. De lo que se trata es de juzgar la acción para decir, ¿es correcta y debo repetir esa acción? ¿O es incorrecta y no debo de repetirla? Y si esto es la ética en general, y decíamos, la ética me sirve para descubrir cuál es la conducta buena, la ética jurídica me va a servir para descubrir qué es lo correcto en el derecho. ¿Y cómo le decimos aquello que es correcto en el derecho, maestra María Verónica o maestra María Lucila? ¿Qué es lo bueno en el derecho? ¿Cómo le llamamos? Lo justo. Cuando estoy resolviendo un caso y digo, al arrendatario le corresponde que se le permita vivir en el departamento porque ya pagó la renta, estoy determinando qué es lo bueno, estoy determinando qué es lo justo. Cuando yo digo, a la persona que robó le corresponden 2 años de prisión por haber cometido robo a casa habitación, estoy determinando qué es lo bueno, qué es lo justo. Entonces, la ética jurídica es la aplicación de la ética que nos lleva a determinar qué es lo justo. Y por lo tanto, díganme sí o no. Es una herramienta que ustedes utilizan todos los días, maestras y maestros. Cada proyecto que hacen ustedes involucra ética jurídica, porque están determinando qué es lo justo. Presentó el desahogo de requerimiento fuera de tiempo. Pues adiós. ¿Por qué? Porque es lo justo. Yo le di un plazo de 3 días para que desahogara el requerimiento, lo está presentando en el día 6º, está fuera de término. Adiós. Está equivocándose de vía. Sí, pero lo justo es reencauzarla. ¿Para qué? Para no negar el acceso a la justicia. Resulta que lo presentó como ordinario civil y a la mera hora es ordinario mercantil. Pues lo reencauzo, no le doy palo de inmediato, ¿no? O le advierto. Fíjate que te estás equivocando de vía. ¿Estás seguro que quieres seguir por allí? Si no, todavía estás a tiempo, ¿no? Y te devuelvo tu demanda, desístete, te devuelvo y lo presentas donde es correcto. Entonces, cada acto que ustedes hacen y que lleva a la solución de casos involucra ética jurídica. Quienes hayan tomado derecho romano recordarán el digesto, uno de estos textos para aprender derecho romano, pero pues el digesto no es como nuestros libros, ¿no? De obligaciones, y entonces nos empieza a hablar de qué es una obligación y los tipos de obligaciones, unilateral y bilateral y el contrato. No, el digesto lo que tenía era principios y casos. Y entre estos principios está el de Ulpiano, que nos dice, los principios del derecho son estos: vivir honestamente, no dañar a otro, dar a cada quien lo justo. Eso es el derecho. Ius precepta sum haec, honeste vivere, alterum non ledere, sum cuique tribuende. Dar a cada quien lo suyo, lo justo. Y eso es lo que ustedes hacen. Determinan cuál es el vivir honrado, cuándo se debe reparar a alguien que sufrió un daño injusto y dar a cada quien lo que le corresponde. La ética jurídica nos permite entonces analizar una norma, una figura o una ley desde el punto de vista de la justicia para aplicarlo en el caso. Decíamos, no solamente ser técnico, porque eso
tomamos otros cursos que seguramente ustedes toman y muchísimos porque son expertas y expertos de procesos civiles, de procesos mercantiles, en materia electoral, en materia laboral, en materia administrativa. Y ustedes aprenden entonces cómo desahogar los juicios y los procedimientos en esas distintas disciplinas, maestras y maestros. Pero también aprenden ética jurídica, porque es lo que les lleva de repente a decir, esta norma, esta ley en general, o esta figura en general, como que me hace ruido. No estoy tan convencido de que así se tenga que resolver el caso. O al revés, estoy totalmente convencido de que así debe de resolverse. Una norma, figura o ley puede ser precisamente formalmente válida. Pasó todo el proceso legislativo. Se presentó ante el Congreso Estatal. La gobernatura no la vetó, no presentó observaciones. Pasa por mayoría, no tenemos ningún problema. Se publica en el periódico estatal. Norma vigente, derecho vigente. Pero a lo mejor es intrínsecamente injusta porque no busca el bien. Entonces, volvemos a lo que comentábamos con el maestro, ¿no? El hecho de que una norma sea aprobada por mayoría no la vuelve necesariamente justa o correcta. Ejemplos, maestras y maestros. Y desde este momento me permito decirlo. Trato de ser respetuoso, pero mi postura es que estoy en desacuerdo con la reforma judicial o con la última reforma constitucional al Poder Judicial, porque me parece que fue justo aprobada por mayoría, pero no considero que sea intrínsecamente justa. Para empezar, porque no considero la carrera judicial. Y ya solo por eso, o sea, tengo como 25 argumentos, pero la verdad es que por el que empiezo es, al no considerar la carrera judicial, ya vamos mal. Y fue aprobada por mayoría y es derecho vigente, y además está en la Constitución. Y para acabarla de amolar, nos dijeron, les recordamos que la Constitución no puede ser inconstitucional y no puede ser objeto de control constitucional. No se puede promover ni amparo, ni acción, ni controversia, ni juicio en materia electoral. Es decir, los únicos que pueden cambiar la Constitución es otra vez el Poder Constituyente. A ver, convénzanos. Pero otro ejemplo, la llamada ley censura en Puebla, ahora, ¿no? Con estos nuevos tipos penales que pueden aplicarse a ciertas expresiones. Pues tampoco parece estar tan correcta. Prisión preventiva oficiosa, y yo sé lo que estoy diciendo, también está en la Constitución y hay algunos casos en los que parece ser justificado, ¿no? Está perfecto para el Chapo y está perfecto para los Zodíacos y está perfecto para el Fofo, pero robo a casa habitación, maestras y maestros, como puesto de prisión preventiva oficiosa. Si me van a robar, yo honestamente prefiero que el ratero esté en mi casa y se lleve mi tele sin verme. En cambio, el robo con violencia no está previsto a nivel constitucional y desde mi punto de vista es peor que el robo a casa habitación, porque allí me está poniendo en peligro. Si se mete cuando yo no estoy y se lleva mi tele, bueno, pues ya la perdí, presentaré la denuncia, a lo mejor tengo seguro, ¿no? Pero si me está asaltando con violencia y de repente se pone nervioso, el asaltante puede ser que salga peor. Entonces, ¿está aprobada por mayoría? Sí, pero quizás no necesariamente es justa. Y ahí llegaríamos a la siguiente pregunta, maestras y maestros. ¿La jueza o el juez debe aplicar normas que son intrínsecamente injustas? Eso no es nuestra chamba, valorar la justicia de las normas. Y si lo es, ¿cómo le hacemos? Y si no lo es, pues ¿cómo nos lo quitamos? Estamos viendo que la ética sí tiene problemas prácticos, ¿no? O sea que no, insisto, no nada más es para filosofar y eso está muy padre. Y es la asignatura que todo el mundo pasa en la licenciatura. No, sí presenta estas dificultades. Tienen ustedes precisamente una imagen en sus pantallas, seguramente están muy familiarizados con ella, el juicio a Sócrates. Y recordarán ustedes que esta escena retrata el diálogo de Critón o del deber. En esta pintura, ¿pueden ustedes ubicar quién es Critón? ¿Y se acuerdan quién era Critón, el discípulo de Sócrates? ¿Qué le dijo? Porque aunque está Sócrates rodeado precisamente de sus discípulos, todos están llorando. Hay aquí uno que está incluso pegado contra la pared, que está verdaderamente desesperado. Hay un discípulo más anciano que está un poco recogido. Y hay un joven que le está dando la copa con cicuta. Ese es Critón, el del diálogo.
¿Y recuerdan cómo empieza el diálogo del Critón? ¿O qué le dice? Que le dice, maestro, ya le hicimos. Ya sé, recuerden que el Critón viene después de la apología de Sócrates, es decir, primero es el juicio, pierde Sócrates porque la mayoría decide que es culpable, entre ellas, uno de los cargos es presentar como verdadero lo que es falso, de eso lo acusan en parte. Y pues lo condenan por mayoría. Votan y deciden la mayoría que se tiene que morir Sócrates por los delitos que cometió. Pero Critón, su discípulo, le dice, ya le hicimos, porque además yo tengo lana. Y aquí con dinero esto se resuelve rapidito. Ya soborné a los guardias y tenemos listos caballos de aquí a Egipto. Entonces, tú te vas a escapar en la noche, cuando toda Atenas está dormida. Nos va a dar chance de salir el guardia, te subes un caballo, de Atenas te vas a la siguiente ciudad, después tomas un barco, te nos vas a Egipto y como político mexicano, ¿no? Te quedas ahí unos 2 o 3 años y después regresas y ya nadie se va a acordar. Y no vas a tener ningún problema. Y Sócrates en el diálogo es cuando le dice, no lo voy a hacer. Oye, pero tú fuiste condenado injustamente por una mayoría que no entendió tus argumentos. Y él le dice, sí, pero yo fui condenado. Y la ley dice que si yo soy condenado, tengo que cumplir mi condena, que es la muerte. Y voy a pasar mis últimas horas de vida tratando de convencerte de que es correcto que yo cumpla la ley. De eso trata el diálogo, ¿no? Hay un análisis muy bonito en YouTube, después me voy a permitir compartir la liga, que hace un filósofo precisamente hablando de cómo se va desarrollando todo el diálogo. Y ya saben ustedes cómo era Sócrates, ¿no? Critón le presenta un argumento y Sócrates se lo contesta, un poquito como la maestra Laura con sus niños, ¿no? Solamente que quizás fuera un tema más difícil. Y entonces le empieza a decir, a ver, Critón, ¿no es cierto que es hermoso cumplir las leyes? Pues sí, sí es cierto. Entonces, ¿por qué me pides que no haga algo hermoso? ¿No es cierto que la ley es lo que permite que la sociedad funcione, etcétera? Sí es cierto. Entonces, ¿por qué tú quieres que yo viole la ley y perjudique a nuestra comunidad? No es cierto. Y ahí le va pegando, ¿no? Con la mayéutica. Entonces, parece que este ejercicio de preguntarnos si la norma es justa o es injusta es un ejercicio que tenemos que hacer. Y ojo, no solamente me parece que esté reservado a los tribunales que hacen control de constitucionalidad. Es decir, no solamente me parece que sean tribunales de amparo en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, más aparte el Tribunal Electoral en materia electoral. No. Me parece que toda persona juzgadora y me parece que toda persona que elabora en un órgano jurisdiccional realiza esto. Porque maestras y maestras, secretarias, secretarios, meritorios, oficiales, cuando están checando el proyecto, cuando lo están elaborando, puede ser que vean la norma, puede ser que vean la ley o vean la figura y digan, esto no me está sonando muy bien. Vamos a responder esta pregunta. Eso no es nuestra chamba, determinar si la norma es injusta. Y si lo es, insisto, ¿cómo lo hacemos? Vamos a terminar con estos dos conceptos, axiología y ontología. La axiología es el estudio de los valores y de sus funciones. ¿Para qué sirven? Vamos a hablar después sobre ello, vamos a profundizar. Y tenemos también la deontología, que es el estudio de los deberes, usualmente asociado a profesiones. Y la deontología nos demuestra que hay un vínculo entre derecho y moral, porque las reglas deontológicas suelen ser reglas jurídicas. ¿Y dónde los encontramos? En los códigos de ética. Y ustedes saben que tenemos los abogados y abogados un montón de códigos de ética, ¿no? Tenemos el Poder Judicial Federal, el Tribunal Electoral tiene su código, muy posiblemente el Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala tiene también su código de ética, el Colegio de Abogados tiene su código, la barra, todos tenemos muchísimos códigos. Y además diríamos, ¿por qué tantos códigos de ética? Porque queremos tener un deber. ¿Y para qué sirven estos códigos? Primero, para perfeccionarnos como profesionistas y segundo, porque es precisamente un nivel de que todas y todos los practicantes de una profesión vamos a actuar del mismo modo. Y ojo, porque aquí muchas veces los códigos de ética los dedicamos únicamente al personal judicial, pero no a los externos que acudimos a ustedes, es decir, a las abogadas y abogados litigantes. Y eso no me parece correcto.
Porque ahí sí, al personal judicial a través del código le exijo profesionalismo, puntualidad, excelencia, ¿no? Estarse capacitando, etcétera, etcétera. Pero el abogado postulante, ese sí puede hacer lo que quiera y es el que puede sobornar, es el que puede estar, ¿no? Tratando de presentar el escrito totalmente fuera de tiempo, pero dice que la oficialidad no estuvo abierta, es el que quiere que el actuario esté a su disposición 24 horas del día como si fuera su patrón. Ya sé que le están dando la razón, así son. Así somos también cuando yo litigo. No, no, la verdad es que trato al contrario de atender la situación que tiene el personal judicial. Pero hay un problema, por ejemplo, que fíjese, maestro Alejandro y maestra Paloma, que yo lo tengo con mis compañeros que son litigantes. Cuando me dicen, oye, es que promoví el recurso de revisión. Ah, ¿y cuál era tu tema de constitucionalidad, tu cuestión de constitucionalidad para hacerla valer al tribunal colegiado o a la Suprema Corte? No, pues no tengo. La verdad es que no lo tenía acá. ¿Y entonces por qué promoviste la revisión? Pues porque la cobra aparte. Y son 10,000 pesos. Exacto. Me parece totalmente mal. Oye, ¿por qué crees que tenemos a los colegiados y la corte lleno de asuntos en donde claramente no hay tema de constitucionalidad? Oye, pero ya sé que me van a dar palo, no va a llegar, ¿no? Ni siquiera al pleno, pues me van a hacer rápido un desechamiento, una de esas, o me van a sobreseer. Sí, pero involucra trabajo. Involucra recursos, involucra tinta, involucra tiempo. Estás apartando una secretaria o un secretario de poder ver un tema que sí tiene un tema de constitucionalidad, un asunto que sí tiene un tema de constitucionalidad, por estar presentando el tuyo, que es un pagaré, que además es claro que tu cliente no ha pagado. O sea, ya llegaste hasta el amparo y ya te fuiste hasta la revisión por un pagaré. O por una pensión alimenticia que está perfectamente acordada. Es claro que hay una obligación de dar alimentos, es una cantidad más que razonable que se puede pagar conforme a los ingresos de tu cliente y tú llegando hasta la revisión sosteniendo que es inconstitucional, sin además tener claro tu tema de constitucionalidad. Me parece contrario a los deberes. Y aquí otra reflexión, porque con los abogados también muy duros y nosotros tenemos códigos de ética y hay algunas otras profesiones que los tienen. Los médicos, por ejemplo, las y los médicos tienen también códigos de ética, arquitectos, ingenieros, pero maestras y maestros, habrá un código de ética del Congreso de Tlaxcala. ¿Por qué a los políticos no les exigimos un código de ética? Un código de ética del Senado de la República. Parece que los exentamos, ¿no? Como que decimos, no, en política lo que se vale es Maquiavelo. Aquí el que tranza no avanza y hay que, ¿no? Perseguir el poder a toda costa. No deben de tener un código de ética. ¿Y por qué no si es una acción humana? Si la ética es aplicable a todas las acciones humanas y la política es una acción humana, la ética es aplicable a la política. Un código de ética para influencers, maestra María Verónica, maestra María Guadalupe. Pues no se vale decir cualquier cosa, ¿no? Y yo le vengo promocionando lo que viene siendo esta proteína que no me he tomado, no estoy consciente de cuáles son los efectos secundarios, pero cómprala porque yo la recomiendo. O el influencer que se pone a hablar precisamente de la reforma judicial y resulta que ni ha leído el proyecto. O influencers que se ponen a juzgar sentencias, ¿no? De repente ya resulta que también ya cursaron su licenciatura en Derecho de la noche a la mañana y se ponen a juzgar esta jueza o este juez que dejó en libertad o que no lo sentenció. Oye, ¿y viste el expediente? ¿Y ya analizaste la sentencia? ¿Y checaste los argumentos? ¿Cuáles son tus argumentos para criticar esta sentencia? Pues no, pero mira, ¿cómo es posible que le hayan dado la custodia al papá o a la mamá? Pero si no tienes elementos, ¿por qué estás criticando? ¿No te parece que estás desinformando y que eso es contrario a lo que debería de ser un influencer? Una influencer. Que estás utilizando indebidamente tu influencia. Abusados, porque también eso lo vamos a hablar, ¿no? Con los abogados, insisto, ahí sí muy estrictos y nos dijeron con la reforma judicial que el Poder Judicial únicamente defiende a potentados y defiende a criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los políticos no hay bronca, ¿no? Ahí sí los partidos, santas palomas. No me parece. Ya hicimos entonces estos primeros discernimientos de otros términos. Ahora vamos a entrarle a este tema del objetivismo contra el relativismo ético. Y para empezar tenemos que hablar del relativismo en general. Que algo es relativo, maestra Guadalupe, maestra Paloma, significa que precisamente no se puede tomar un parámetro o un elemento objetivo
para valorar. ¿Cuál es el mejor equipo de fútbol? Pues depende del parámetro que tomes. Copas ganadas, goles metidos, campeonatos que han tenido, buenos jugadores que han tenido, pero si no me das un parámetro, pues no te puedo decir. ¿Cuál es el país más bonito del mundo? Bueno, ¿qué criterio quieres tomar? ¿Número de edificios que son considerados patrimonio cultural de la humanidad? ¿O prefieres la naturaleza? ¿O vamos a tomar en cuenta las zonas naturales protegidas? O si no me das un parámetro, no te puedo decir. Para el relativismo no hay un parámetro cierto y por lo tanto cada persona fija el valor de todo. ¿Y dónde empieza el relativismo? En el arte, en la estética, que también es una rama de la filosofía. Recuerden ustedes que la filosofía comprende la lógica, que nos dice cómo pensar correctamente, la estética, que nos dice qué es lo bello, la ética, que nos dice qué es lo correcto, y la epistemología, que nos dice cómo debemos pensar correctamente para determinar qué es correcto, qué es lógico y qué es bello. Y desafortunadamente el relativismo llegó a la estética, llegó al arte. Y ahí lo que tienen ustedes, ese plátano con ese masking tape, aunque no lo crean ustedes, es una obra de arte que se presentó en un museo de arte moderno y estaba el plátano con el diurex y el chiste era a ver cuánto duraba el plátano en lo que se estaba pudriendo. Y ya saben, ¿no? Ustedes, qué bárbaro, qué pieza de arte, ¿no? Tanto que nos influye, etcétera. El arte se empieza a relativizar y se dice, no importa la técnica, no importa la dificultad ni la proporción, no hay ningún elemento. En algún momento se dice, el arte vale por lo que te hace sentir. Ahora ni siquiera. No sé si algunos de ustedes han ido de repente a un performance. Yo la verdad es que cuando lo hacen los chicos en el TEC, pues sí voy para echarles porras, pero honestamente cuando me preguntan, ¿qué le pareció, profesor? Pues yo creo que le han echado muchas ganas y qué bien, chicos, pero no puedo, porque de repente digo, no sé qué quieren transmitir. Entonces, insisto, el plátano pegado, compárenlo ustedes, por favor, con la belleza del juicio de Sócrates. Compártenlo ustedes con la escuela de Atenas, con el arte del Renacimiento, con el arte barroco que hay en Tlaxcala. O sea, los ejemplos de barroco y de churrigueresco en las iglesias, que es angelito con lunita, con estrella, con la calidad técnica de poder hacer eso. Y que además los materiales, ¿no? Porcelana, oro, marfil, etcétera. Pero el relativismo llega a la estética y todavía lo seguimos teniendo. Si alguien ha ido a la zona Maco, no es, con todo respeto, más que ver a veces un montón de obras que uno no les encuentra mucho sentido y cuestan muchísimo dinero. Y sé que dicen el gusto se rompe en géneros. En parte sí, pero también tenemos que tener un parámetro. Y desafortunadamente el relativismo de la estética se pasa a la ética. Y cuando llega a la ética, el relativismo dice, no es posible juzgar la conducta humana a partir de un parámetro objetivo, porque nadie te puede decir qué es lo bueno. Si la maestra María Verónica quiere darle limosna a las monjitas, no es ni bueno ni malo. Para mí. Para la maestra María Verónica no sé. Pero yo no puedo coincidir con ella. Cada quien tiene su postura. Si es correcto o es incorrecto educar a un hijo a varazos, no lo puedo decir, porque no sé qué es el bien, no puedo determinar. Lo bueno o lo malo es totalmente subjetivo y depende de una valoración personal. Y quien refiere valores y trata de ser objetivo, quien me habla de justicia, quien me habla de tolerancia, quien me habla de prudencia, de fortaleza, lo que está haciendo es que me está imponiendo su postura. ¿Por qué el plátano pegado no va a ser arte? Yo digo que sí lo es. Y todos los argumentos que usted me presente me parecen equivocados, porque nadie puede definir qué es lo bello, nadie puede definir qué es lo artístico. Así, nadie puede definir qué es lo correcto. La otra imagen que tienen en sus pantallas es acerca de una persona que se llama Natalia Antonov. Natalia Antonov es una persona que tiene un negocio. ¿Alguno está familiarizado con cuál es el negocio de esta persona? Ella hace tareas.
y hace tesis. Es decir, su negocio se trata de que ustedes pueden acceder a la página de internet que ella tiene y le piden que les haga un ensayo, un artículo, una tesis, y puede ser hasta una tesis doctoral, ¿eh? Le pagan y entonces la hace con los criterios que ustedes dicen, se las entrega y ustedes la presentan. Y ella fue a este programa Shark Tank, donde ustedes saben que van empresarios a pedir financiamiento. Y ella les decía, ayúdenme por favor, porque yo estoy recibiendo mucha demanda de gente que quiera que les haga sus tareas. Y entonces denme dinero para poder contratar a más personas y más computadoras, además ahora con inteligencia artificial, y yo pueda hacer más tareas y más tesis. Y estas personas las presenten como si fueran de ellos y obtengan pues títulos académicos o certificaciones, etcétera. Y los inversionistas le dicen, oye, ¿tú no consideras que lo que estás haciendo es inmoral? Y ella responde, es amoral. No es ni bueno ni malo. Porque si ustedes dicen que esto es incorrecto, entonces mis clientes están actuando incorrectamente. ¿Y quiénes son ustedes para decir que están actuando incorrectamente? Y esa fue la defensa que hizo. O sea, no dijo así como que primero hizo eso y después le echó la culpa a los profesores y profesoras porque dijo, pero es que los profesores y profesoras piden tareas que luego ni al caso y son muy difíciles y por qué hay que estar leyendo libros tan grandes para ser licenciada en Derecho o licenciada en Administración. No se modernizan. Entonces, los verdaderos culpables son las universidades y las profesoras y los profesores. Yo no, yo soy una empresaria. ¿Qué les parece la postura? ¿Qué fue lo último que pasó? Fue postulada como candidata a diputada por el partido Movimiento Ciudadano. Por cierto, la página sigue vigente. Todavía la pueden encontrar. Si buscan ustedes Natalia Antonov Shark Tank, les va a salir la página y todavía siguen recibiendo y sigue operando, ¿eh? Y ahora más con inteligencia artificial, es más, hasta sacaba una publicidad que decía, te entregamos tu tesis más rápido. Y ya tenemos programas que nos ayudan a darle la vuelta a los programas que te checan la inteligencia artificial. O sea, es decir, ya tengo el programa contra el programa que te revisa, para que no te vayan a decir que utilizaste inteligencia. ¿Qué les parece esta postura de decir, no es inmoral, es amoral? ¿Cómo ven, maestras y maestros? Y además voy a ser candidata a ser diputada federal. O sea, yo soy quien va a votar el presupuesto, la ley de ingresos, quien pueda tener conocimiento en materia de seguridad nacional, quien aprueba temas de seguridad pública, quien determina a dónde se van los principales programas sociales. ¿Qué opinión les merece? Pero eso sí, el Poder Judicial nada más se dedica a defender ladrones y potentados. Ajá. ¿Y cuál es la postura del partido? Que era lo que yo me preguntaba. ¿De veras al partido no le pareció incorrecto postularla a ella? ¿Por qué no postular a una jueza o juez en retiro que se destacó por su trayectoria, que tiene premios al mérito? ¿Por qué no postular a una abogada, a un abogado joven, si ustedes quieren, pero que se haya distinguido? Una científica, un científico. O sea, de veras, esta fue la mejor opción para diputado federal. El simple hecho de haberla postulado no es también éticamente objetable y cuestionable. Pero miren a dónde estamos llegando. Por eso, los peligros del relativismo ético. Y maestras y maestros, díganme si no de repente han escuchado a sus hijos decir esto. Yo, como les comento, no tengo hijos, pero lo escucho con mis alumnos. Es que no es ni bueno ni malo, es subjetivo. Es que depende. Es que esa es su postura. Es que todo es negociable. Eso es relativismo ético y nos hace muchísimo daño. Hace una semana yo escuchaba precisamente una profesora, estaba dando una clase y estaba hablando precisamente ella sobre la ética, pero citaba a una autora argentina que decía que debido, ¿no?, a esta postura también de pluralismo, lo que sostenía esencialmente es que
como las personas, digamos, que vivimos en las ciudades, no podemos comprender a las personas que viven en pueblos y comunidades indígenas, ellos tienen su ética y nosotros nuestra ética. Y que nosotros no tenemos por qué tratar de imponer nuestra ética a ellos. Entonces decía, por ejemplo, pues esta prohibición para que los hombres grandes no compren a las niñas, estamos imponiendo desde nuestra visión, ya saben ustedes, ¿no? Patriarcal, eurocéntrica, colonista, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo comentaba, me parece que eso es más peligroso. Porque si usted dice que cada quien tiene su ética, entonces ya no podemos llegar a un acuerdo. Cada quien se va a regir bajo sus reglas. Y eso simboliza un gran peligro. Y eso no, ¿están de acuerdo ustedes? No puede pasar en el derecho. Lo vamos a profundizar en eso. Ahora, el relativismo ético se aplica en la ética jurídica cuando se dice no hay vínculo entre derecho y moral. Una cosa es el derecho y otra cosa es la ética moral y van por cuerda separada, como solemos decir, ¿no? Van por carriles totalmente separados. Lo justo solamente depende de la norma que ha sido aprobada precisamente por la mayoría y no tiene que atender a valores u otros elementos morales. Pongo un ejemplo. En el Código Penal de Querétaro está penalizado el aborto, pero no solamente respecto a la mujer que aborta, sino también respecto al personal médico que interviene en el aborto. El único caso de excepción es para la enfermera o el enfermero que asiste, pero el médico que comete un aborto se va a la cárcel. Y no está previsto como excepción el aborto por causas naturales, es decir, que haya ocurrido debido a una tragedia. Entonces, el caso que se presentó fue de una mujer que trató de abortar por ella sola. Ella sola no pudo hacerlo, la llevan a emergencias, ingresa a un hospital del estado de Querétaro, es atendida por un médico y ella tiene una hemorragia. Y el médico dice, yo no puedo al mismo tiempo parar la hemorragia y salvar al bebé. O sea, literalmente no tengo manos y además no puedo realizar una incisión tan grande. Si hago una incisión tan grande, ella se desangra y se muere. Entonces, él opta por salvar la vida de la madre, detener la hemorragia, pero el bebé muere. Acusado por delito de aborto, cárcel. Justo o injusto. Y un relativista ético nos diría, tú no tienes por qué preocuparte. Es muy sencillo. Premisa mayor, la norma. El tipo penal del delito de aborto. Comete el delito de aborto aquel que priva la vida de un no nacido. Premisa menor, los hechos. ¿Murió o no murió el bebé? Sí murió. Conclusión, cometió el delito de aborto. Ahí tienes tu sentencia. No hay más. Una subsunción, un proceso lógico. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Párale de contar. Se resuelve como un caso fácil. Uf. Y díganme si no tenemos así muchas normas. Y estamos viendo materia penal, pero todas las materias tienen la suya, ¿no? De repente. Materia fiscal, incluso. Impuesto especial sobre productos y servicios. Y como ustedes saben, la Asociación de Cerveceros de México de Cerveza Artesanal dicen, no se vale que me cobres bajo la misma tasa que a Grupo Modelo y Cuauhtémoc Moctezuma, que hacen hectalitros, hectalitros y hectalitros de cerveza. Yo hago producciones muy reducidas y utilizo ingredientes de mejor calidad. ¿Por qué voy a pagar el mismo IEPS? El ejemplo que me encanta, la verificación vehicular, maestros. No sé cómo es en Tlaxcala, pero por lo menos yo todavía tengo que verificar en el Estado de México. Ya me urge cambiar las placas. Y en el Estado de México, uno paga la misma cantidad según el año del modelo, no cuánto contamina. Entonces, estoy yo con mi auto, que es un Polo. Enfrente estaba un Mini Cooper y detrás una Homer, pero de estas grandototototas. Como todos éramos del mismo año, todos pagamos la misma verificación. ¿Están de acuerdo que no contaminamos lo mismo? O sea, yo decía, el pobre del Mini Cooper debe de decir, este auto es como 10 veces el mío. Y además, ya saben, lo meten a uno a la banda, lo corren supuestamente y le dicen, aquí está, su nuevo sello, se acabó. Oye, ¿cómo mejoro mi coche? ¿Cómo puedo contaminar menos? ¿Me conviene afinarlo? ¿Cambio el aceite? No, eso no importa. Lo que importa es que usted ya tiene esto y nos vemos en 6 meses y me vuelve a pagar.
No importa cuánto está contaminando. Realmente la verificación vehicular no es un impuesto ambiental. Es un pago de derechos por el solo hecho de demostrar que uno tiene el sello. Me parece que es totalmente injusto. Porque como ustedes saben, un verdadero impuesto ambiental sigue la lógica de la proporcionalidad y de la equidad. El que más contamina, más paga. Entonces, si yo tengo el Mini Cooper, pues tendría que pagar menos que el cuate que tiene el Mustang, ¿no? B8 o B12, y además lo corre todos los días de la semana. Es evidente que él contamina más. El año no es un parámetro objetivo, porque yo puedo tener un auto de 2024, tratarlo como Uber y contaminar un montón. Y en cambio puedo tener un auto que es más, se construyó en los 70, pero lo tengo perfecto. Le meto convertidor catalítico, el mejor aceite, la mejor gasolina, lo tengo afinado. Eso no se toma en cuenta. Entonces, también en materia tributaria hay normas injustas. Pero insisto, el relativismo ético nos dice, no te preocupes. Porque es más, como derecho y moral están separados, al derecho no le corresponden los argumentos morales. El derecho no se tiene que preocupar por esto. Y es más, para concluir, la democracia solo se puede en la medida en la cual nos despojemos de valores y atendamos a la regla de la mayoría. Vamos a discutir y votar en este momento si se penaliza o no se penaliza el aborto. Pero no me empiecen con sus valores, maestras y maestros. La norma es, quien comete el delito de aborto se va a 10 años a la cárcel. No vamos a discutir. ¿A favor? ¿En contra? Eso que decidimos es lo justo. Si decidimos que está correcta la penalización, eso es moralmente correcto. Si decidimos que no se debe penalizar, eso también es moralmente correcto. Oye, resulta que nos equivocamos, pues no hay problema. Nos volvemos a reunir y cambiamos la ley. Esa es una visión muy pobre de la democracia que la ve también solamente desde la perspectiva técnica, maestro Alejandro y maestra Vianey. Lo único que ve es la regla de la mayoría. ¿Se votó? Se votó. Oye, pero a lo mejor es incorrecta. Eso no importa. Y perdón, insisto, vuelvo al tema de la reforma judicial. Ahí tienen ustedes, buscan sesionar como sea. Recuerden ustedes cómo fue aprobada. Ni siquiera fue en San Lázaro. Tuvieron que ir a un deportivo ahí medio encerrado, no convocaron con el tiempo debido a la oposición, no queda claro cómo estuvo la votación, pero se votó. Y ha sido la reforma que con mayor velocidad ha sido aprobada por congresos estatales en la historia constitucional. En menos de 24 horas ya lo habían aprobado la mayoría de las entidades federativas. Uno dice, bueno, si la acaban de votar a nivel federal, ¿cómo puede ser posible que la tengan las entidades? Pues porque ya tenían el mismo proyecto. Ajá, ¿y si alguien hubiera sugerido un cambio o una modificación? No, ya se había circulado con antelación. El chiste era votarla, el chiste era que saliera. Y como ustedes saben, estamos enfrentando muchas reformas constitucionales de esta naturaleza. La desaparición del INAI. Maestra Vianey, maestra Verónica, maestro Justino, ¿es bueno o es malo que haya desaparecido el INAI? Y que en cambio se haya creado una agencia que depende de la Secretaría Anticorrupción, que a su vez depende de la Presidencia de la República. ¿Sí? La desaparición de la Comisión Federal de Competencia, que también era un órgano constitucional autónomo. No se preocupe usted por la competencia económica, le vamos a dar la facultad también a otra secretaría y a otro órgano. Sí, pero que también depende de la Presidencia de la República. Por lo tanto, ya no tiene una autonomía, ya puede haber una línea. No se preocupe usted por estas reformas de la llamada ley espía. Es más, qué mal que le llama usted ley espía porque está desconfiando de nosotros. Sí, pero ustedes están pudiendo intervenir comunicaciones sin orden judicial. Sí, pero ya la votamos. No confían ustedes en nosotros, que nosotros somos la mayoría designada por el pueblo. Nosotros somos el pueblo. Ese es el argumento, perdón, que se está dando. Y contra esa visión tenemos la visión de la democracia deliberativa. A quien tienen ustedes en pantalla es a don Carlos Santiago Nino, un filósofo del derecho argentino, que precisamente acuña este término de democracia deliberativa. Y don Carlos Santiago dice, eso no es democracia. La verdadera democracia tiene dos características. Primera, no busca el bien nada más de una mayoría, busca el bien de todas y de todos en la medida posible.
Y segundo, la verdadera democracia se basa en el diálogo, por eso es deliberativa, porque se basa en la discusión. Y para que una norma sea verdaderamente democrática, tiene que haber sido discutida por todas las personas afectadas por la norma. Yo sé que me dirían las legisladoras y legisladores, sí, pero hicimos los foros de la reforma judicial. Ajá, ¿y cuántos casos les hicieron? Señalen ustedes una sola recomendación que se haya planteado en los foros de la reforma que se haya implementado después en la Constitución. Se les dijo, tomen en cuenta carrera judicial. No. Vamos poquito a poquito, empecemos nada más por la Corte y el Tribunal Electoral. No, todos al mismo tiempo. Les dijo el INE, no tengo presupuesto para poder hacerla en la forma como se quiere. Ahí vas. ¿Por qué no lo hacemos por voto electrónico? No, por voto electrónico no, a la antigüita, que cueste millones de pesos. Es que la participación va a ser muy baja, no importa. No un solo argumento que se tomara en cuenta. Esa norma no puede ser democrática. Por eso cuando el senador Noroña se peleaba con el doctor Lorenzo Córdoba y decía, se atreve a decir que no es democrática. Sí, senador, porque no solamente es el hecho de que haya sido aprobada por mayoría. Es el hecho, decíamos, que las minorías hayan sido escuchadas, que los especialistas se les haya permitido hablar. Y no fue así. Entonces, volvemos. ¿Nos toca o no nos toca preocuparnos por la justicia o no? De hecho, muchos de los argumentos que se presentaban por las señoras ministras y señores ministros en contra de la reforma eran argumentos éticos, no solamente jurídicos. Dicen, no es justo para una persona que ha hecho carrera judicial no quedar por sorteo. Si la maestra Paloma, el maestro Christopher, la maestra María Guadalupe tienen toda una carrera judicial y yo no la tengo, pero yo quedo por sorteo, perdónenme, no me parece que sea correcto, porque no se está teniendo un parámetro objetivo. Si entre ellos que tienen carrera judicial se hiciera el sorteo, bueno, pero por lo menos ya tienen ese parámetro, todos tienen carrera. Y aún así yo diría, habría que ver, ¿no? Los años de carrera, la experiencia, la formación, etcétera. Entonces, fíjense cómo nos damos cuenta que este es un problema súper reciente. Tenemos muchísimos ejemplos que nos demuestran cómo nos hace favor de señalar el maestro que la ley aprobada por la mayoría puede ser injusta. Acuérdense la política del apartheid en Sudáfrica. Me da mucho gusto ver que hay muchas profesoras y muchos profesores muy jóvenes. Entonces a lo mejor no les suena el apartheid, pero a los que son de mi rodada, pues saben ustedes perfectamente que en Sudáfrica era la política de decir hay servicios y hay beneficios para las personas blancas y hay otros servicios para las personas negras, que fue también la política iguales pero separados que se utilizaba en Estados Unidos. Baños para personas blancas, baños para personas negras. Escuelas de personas blancas, escuelas de personas negras. ¿Sí? De hecho, estaba yo leyendo una biografía de Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones. Ya también es una persona ya con algo de años. Pero él contaba del primer viaje que hacen a Estados Unidos y de cómo él admiraba muchísimo a muchos músicos afroamericanos, porque tenía los discos. Entonces, cuando le dicen que se va a ir de gira a Estados Unidos, él se pone verdaderamente eufórico y junto con Mick Jagger dice, vamos a ir a escucharlos. Y entonces están en el sur de Estados Unidos y quieren entrar a los bares a escuchar a los músicos y les dicen, no pueden entrar. ¿Por qué? Porque son blancos y este es un bar para personas negras. Oiga, pero es que yo lo admiro muchísimo, lo he escuchado, es que no puede entrar porque usted es blanco y este es un bar de personas negras, nos va a meter en una bronca, va a llegar la policía y nos va a arrestar a todos porque lo dejamos entrar. Pero le voy a pagar el boleto. Ese no es el problema, usted es una persona blanca. Entonces, ¿qué dijo él? Bueno, por lo menos voy a ir al baño. Y entonces se forman una fila porque ve que están las personas formadas y también le dicen, este es un baño de personas negras, usted es una persona blanca, ese es otro sanitario. Y que para él fue verdaderamente un shock. Es decir, yo no sabía que podía ser así y todos lo asumían como lo más normal. La prohibición del matrimonio entre personas del mismo género, maestras y maestros. En 2020 y 2021 empiezan las primeras sentencias de tribunales constitucionales diciendo es inconstitucional. 2010, 2011. 2010, 2011, o sea, imagínense. Las leyes de amnistía y punto final en la dictadura argentina, después que las juntas militares argentinas
realizaron torturas, homicidios, violaciones, todo lo que ustedes quieran, ley de amnistía. Recuérdenme, maestras y maestros, ¿qué es la amnistía? ¿Cuál es el efecto jurídico que produce la amnistía? Y recuerden ustedes que es distinta del indulto. Pero si se acuerdan, la diferencia para empezar es que el indulto es una facultad ejecutiva, la tiene el Poder Ejecutivo. Y es simplemente compensar la pena. Es decir, una persona cometió un delito, fue sentenciada y entonces se cambia la pena. Se dice, usted no se va a prisión, ¿no? Pero todos los demás efectos penales permanecen. Sigue siendo registrada, sigue estando, ¿no?, suspendida en sus derechos político-electorales, todo. Lo único que se le compensa es la pena, pero el delito existió. Pero la amnistía, que es en cambio una facultad legislativa y por lo tanto una ley que emite el Congreso, dice, aquí ni siquiera hubo delito. Si no se ha investigado, no se puede investigar. Y si se está investigando, se suspenden las investigaciones, porque estos hechos no cometieron delito. Y colorín colorado, cada quien se va a su casa. Y eso pasó en Argentina. Y por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, no se valen las leyes de amnistía para perdonar delitos en contra de derechos humanos, y particularmente delitos de lesa humanidad. Eso no se vale, ¿no? Aquí, borrón y cuenta nueva, no pasó absolutamente nada. Y ojo, nuestra propia ley de amnistía fue una de las últimas reformas que envió el expresidente López Obrador. Si ustedes ven la última reforma, a la ley de amnistía, que insisto es una facultad legislativa, se le agregó un artículo que dice que ahora el Poder Ejecutivo Federal tiene la facultad de amnistía directa. Es decir, el presidente y la presidenta ya no tienen indulto, tienen amnistía. Pueden decir, esto ni siquiera es delito. Siempre y cuando se trate de cualquier delito, no hay límite, el delito puede ser cualquiera. Violación, narcotráfico, delincuencia organizada o una combinación de todos. Siempre y cuando la persona que haya cometido los hechos, porque no van a ser delitos, proporcione información que se considere de relevancia. ¿Por quién? Por el mismo Poder Ejecutivo. Y sin obligación de tener que decir o transparentar cuál fue esa información. O sea, la Presidenta de la República puede en este momento perdonar mediante amnistía a todos los cárteles. Y decir, no vamos a investigar. Y las investigaciones que se tengan abiertas por la Fiscalía General de la República o los fiscales estatales, se cierra. Y si hay un juicio, se sobresee, porque lo que hizo no puede ser investigado. Y así está nuestra ley de amnistía, ¿eh? Sé que muchas veces, por estar involucrados en nuestra área, se nos llegan a ir algunas reformas y decimos, pero ¿cómo es posible? Esta fue una que analicé con mis alumnos y tenemos pendiente escribir un artículo porque decimos, no puede ser. O sea, y ellos me decían, oiga, profesor, ¿no será un poquito inconstitucional? ¿Cómo que un poquito, hijo mío? La Constitución dice que dice que la amnistía es legislativa, no es ejecutiva, es una violación total a la supremacía jerárquica y a la facultad reglamentaria. Se está metiendo hasta la cocina, eso no le toca. Pero dura lex, sed lex. ¿Y cuántas veces se los han dicho, maestras y maestros? No me venga con que la ley es la ley, a menos que me convenga, porque ahí sí dura lex, sed lex. Voy nada más a reflexionar sobre esto. Para entrar al tema del relativismo ético, yo recomiendo este artículo, Relativismo ético, absolutismo jurídico, de la profesora Marta Albert de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Por qué? Porque quien postulaba el relativismo era Kelsen. Y no es que Kelsen sea un supervillano, un maldito, no. O sea, es que tenemos que atender a su época. Recuerden ustedes que a Kelsen le toca formar pues, los primeros tribunales constitucionales, pero también le toca una época en la cual dentro de los países europeos tiene un montón de grupos políticos muy distintos, demócratas cristianos, con fascistas, con comunistas, Entonces Kelsen dice, si yo permito que en un parlamento estos empiecen a meter sus valores y sus ideas, se van a matar. Lo que necesitamos es un criterio objetivo, que es la regla de la mayoría. Y por eso, desde su teoría pura del derecho, dice, el derecho tiene que ser puro,
no se vincula con ninguna otra disciplina y con ningún otro conocimiento. Y eso incluye la ética. Por eso es una teoría pura del derecho, porque no se asocia con nada. Y como el derecho es puro, pues entonces no tiene por qué preocuparse por la moral. Una norma es válida siempre y cuando haya cumplido con el proceso de creación de la norma, que podemos rastrear hasta la Constitución. Entonces, ¿pasó por Cámara de Origen? Sí. ¿Pasó por Cámara Revisora? Sí. ¿Se vetó por el Poder Ejecutivo? No. ¿Se promulgó? Sí. ¿Se publicó? Sí. Adiós. Es perfectamente válido. No tenemos por qué preocuparnos si tiene un aspecto moral. A la jueza y al juez no le toca. Repito, si la norma está mal, pues entonces se vuelve a reunir el Congreso Constituyente y la cambia. Y la profesora Marta Albert en este artículo hace objeciones precisamente a Kelsen. Y lo que dice es, el relativismo ético nos va a conducir al positivismo ideológico y de ahí al absolutismo jurídico. ¿Qué significa? Como el derecho no puede ser valorado por la moral, el derecho es bueno por el solo hecho de ser derecho. El derecho es perfecto como está. Entonces, yo no tengo por qué estar cuestionando la reforma judicial a partir de reglas morales. Ya está aprobada, ya está en la Constitución. Esos argumentos no deben de ser considerados por el derecho. No importa el argumento de la carrera judicial, no importa el argumento de la antigüedad del empleo, no importa el argumento de que el sorteo no es un parámetro objetivo para determinar quiénes son los mejores perfiles, no importa objetar la antigüedad. Ya está. Todos esos son argumentos morales que no tienen por qué ser considerados. La justicia o la injusticia de la norma es una preocupación ajena para ustedes. No tienen por qué preocuparse por eso. Ustedes tienen que aplicarla. Si la prisión preventiva oficiosa está mal, como dijo la Corte Interamericana o no, no les debe de quitar el sueño, maestras y maestros penalistas. No tienen ustedes por qué preocuparse. Apliquen la Constitución como está, apliquen la ley como está, el Código Nacional de Procedimientos, y se acabó. Porque lo legal es siempre correcto. Pero si lo legal es siempre correcto, pues no importa si es justo. Basta con que esté en la ley. Entonces, todas estas leyes anteriores que comentábamos, nos diría un relativista ético, son perfectamente válidas porque fueron aprobadas por la mayoría. El apartheid es válido, iguales pero separados en Estados Unidos es válido, las leyes de amnistía son válidas y que el presidente se haya dado la facultad de amnistía, además de la de indulto, es perfectamente válido. Ahí tienes la ley. No tienes por qué preocuparte. ¿Correcto? Yo quisiera aquí hacer nada más un breve paréntesis para si existen preguntas hasta este momento o existen algunas reflexiones. Me encantaría poder escucharles, maestras y maestros, a partir de casos, a partir de situaciones que ustedes hayan tenido, de vivencias que me digan, sé que no hay que prejuzgar, no hay que comentar sobre el caso en particular, o alguna ley o algún asunto en particular que ustedes digan, me parece que podemos estar frente a una norma, frente a una ley o frente a una figura intrínsecamente injusta. O que pasamos por mayoría sin fijarnos. Yo propondría entonces esto, porque me van a decir, ok, y si el relativismo ético no se vale, ¿cuál es la solución? ¿A usted qué propone? Pues la profesora Marta Albert lo que propone son dos elementos. Y el primero es el objetivismo ético. Y aquí hay que hacer una diferencia teórica, pero muy importante. Los valores son objetivos, pero no son universales. Un concepto universal es aquel que todas y todos entendemos exactamente de la misma manera. Es universal porque precisamente todos lo interpretamos y todos lo comprendemos igual. Maestros, ¿cómo es el número 4? Si me lo pueden ustedes mostrar en pantalla. Pues 4, ¿no? Y si lo escribimos, pues 4. Y 4 romano, palito y después V. Pero todos estamos pensando en el número 4. ¿Están de acuerdo? Ese es un concepto universal. ¿Cómo es el color negro? Pues negro, ¿no? Y hay negro negrísimo y negro negrísimo y se acabó.
pero todos pensamos en el mismo color negro. Yo sé que hay escalas de colores, ¿no? Y es que hay ese negro medianoche, o es negro aterciopelado, o es no, pero negro, negro, ¿no? Es negro. Esos son conceptos universales, todos los entendemos de la misma manera. Los valores no son universales, pero sí son objetivos. Existen, pero no todos los comprendemos exactamente de la misma forma. ¿Cómo es esto posible? Por el segundo elemento que propone la profesora, que es la teoría del perspectivismo. Tenemos una perspectiva. Por ejemplo, supongamos en este momento que estuviéramos en un salón de clases y tuviéramos a la maestra Verónica en medio del salón y nosotros estuviéramos alrededor. Unos la estamos viendo de frente, unos la ven de espaldas, unos la ven de un costado y otros la ven de otro costado. Y yo les preguntara, ¿la maestra Verónica utiliza anteojos? Pues los que estamos de frente vamos a poder decir, pues sí, estamos viendo que usa. Pero los que le están viendo de espaldas a lo mejor dicen, no sé, porque además tiene el cabello largo, entonces no me consta. Quizás quienes las ven de costado dicen, pues más o menos, o sea, a lo mejor sí, a lo mejor no. Ok. ¿Qué tiene en la espalda la maestra Verónica? Y los que estamos viendo de frente decimos, pues no sé. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viendo de frente, no estoy de espaldas. Y los que están de costado dicen, a lo mejor también puedo ver un poquito, pero no me queda claro. Hay un valor que es como la maestra Verónica, está en el centro, y nosotros estamos alrededor de ese valor con distintas perspectivas. No es lo mismo mi perspectiva que la que ustedes tienen, maestras y maestros, porque tenemos precisamente distintas historias, distintos contextos, distintas situaciones, etcétera, 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 que nos determinan. Pero eso no significa que sea relativo. No significa que hay una sola justicia, que no significa que cada quien tiene su justicia. El maestro José tiene su justicia, el maestro Pedro tiene su justicia, la maestra Alejandra tiene su justicia. No, hay una justicia. Lo que pasa es que la vemos desde distintas perspectivas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para enriquecer mi perspectiva? Lo que tendría que hacer en el círculo, dialogar con los demás. Exactamente, maestro. Tengo que tomar la opinión de todos los que están alrededor para decirles entonces, oigan, entonces la maestra Verónica, ¿qué tiene en la espalda? Ah, fíjese que su chamarra tiene en la espalda un escudo de la Facultad de Derecho. Ah, yo no lo sabía, mire qué bueno que me dice. Oiga, ¿la maestra Verónica tiene anteojos? Sí, fíjese que son anteojos y son anteojos de color negro. Y confirma el de al lado y dice, sí, yo como que le veo que tiene anteojos. Oiga, ¿la maestra Verónica está usando jeans? Sí, porque la veo de frente y usa jeans. Y de espaldas también usa jeans. Y de lado, sí. Entonces, yo tengo una perspectiva, pero puedo enriquecerla y puedo mejorarla a partir del diálogo que tengo con otras y con otras personas. Si alguna de las maestras fuera tan amable de participar conmigo en un ejercicio, ¿sí? Me gustaría particularmente que fuera una maestra. Perdónenme, no me están apareciendo todos sus nombres, pero sí veo a una maestra que está utilizando, de hecho, un cubrebocas. No sé si me pudiera ayudar. Su nombre, por favor, maestra, si es tan amable. Me llamo Lucy. Buenas tardes, doctor. Maestra Lucy, muy buenas tardes. Platíqueme usted, si es tan amable. María Lucila, además. Mire, qué bonito. Lucy, platíqueme, ¿cuántos años tiene de mera casualidad? No sale de nosotros. No sale de todo el foro. No Ok. sale de todo el foro. Y si no mienta, no se preocupe. Ok, vamos a decir tengo 35. Tiene usted 35. Fíjese, yo tengo 42. ¿Usted en dónde nació, maestra? Nací en Tlaxcala. Yo soy ex chilango, ahorita queretano, pero pues no puedo negar que nací en la Ciudad de México, eso dice el acta de nacimiento. ¿Dónde estudió usted Derecho? En la UAT, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Fíjese, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Yo estudié la Panamericana. ¿Le gusta a usted o no le gusta a usted el fútbol? Más o menos. A mí me choca, pero ¿ve? Tenemos diferencias. Pero si yo le planteo a la maestra Lucy, ¿le parecería a usted que si tenemos un órgano jurisdiccional, un tribunal, donde el 80% son personas varones que laboran, el 20% son mujeres, sacamos una convocatoria para ocupar puestos de oficiales y de meritorios? ¿Sería válido si esa convocatoria la dirigimos exclusivamente a mujeres? O si prevemos una cuota
de 90% mujeres y 10% hombres, ¿le parecería justo? Tendríamos que partir primero qué es justo para usted, qué es justo para mí, cuál sería ahora sí el enfoque o el objetivo a alcanzar como tal, si vamos a manejar a lo mejor algunos derechos humanos o desde perspectiva de género, para ponernos de acuerdo. Está perfecto. Dígame usted su postura y yo luego le comparto la mía. Pero dígame usted, quiero conocer su perspectiva, Mi precisamente. perspectiva en ese sentido sería que a lo mejor para que tuviéramos una equidad que fuera equitativa, así, entre mujeres y hombres, nada más que cumplieran una serie de requisitos. Ok. Pero entonces no preveríamos una cuota mayor para mujeres que de hombres, porque recuerde que el órgano, como lo tenemos ahorita, el tribunal, son 80% hombres, 20% mujeres. Que fueran un poquito ahora mujeres. Un poquito ahora mujeres. ¿Qué le parece si decimos, bueno, hay 5 espacios en el tribunal, destinamos 4 mujeres y 1 un hombre? ¿Le parecería bien o más o menos nos estamos pasando? Ahí ya nos estaríamos pasando porque ya estaríamos quitando al 100%, casi al 90% de los hombres. 3 y 2 le parece bien. Ajá. 3 mujeres, 2 hombres. Todavía. Ahí está. La maestra Lucy tiene una edad distinta, pertenece a un género distinto, nació en un lugar distinto. Es una perspectiva distinta. Y sin embargo ya coincidimos y decimos, órale, 3 y 2, para que haya de los dos, pero tiene que haber más mujeres que hombres, porque ahorita el órgano se forma por más hombres y queremos corregir eso, queremos buscar una igualdad. ¿Cómo nos pudimos poner de acuerdo la maestra Luz y yo? Dialogando. Y a lo mejor alguno de los maestros dirá, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que debemos de hacer un examen. Y a partir de ese examen tenemos que considerar los mejores resultados con independencia del género. Ok, pero entonces nos arriesgamos a que nos salgan otra vez puros hombres o puras mujeres. Es volado. Y si nos salen puras mujeres, entonces no se vale quejarnos, y decir, ay, ahora salieron puras mujeres. Porque el parámetro que tomamos fue el examen. ¿Sí? A lo mejor alguien dirá, fíjense que no, yo creo que como ahorita es 80-20, quizás sí conviene que sean 4 mujeres y un hombre. Sé que ahorita es nada más un hombre, pero ya son el 80%, o sea, no inventen, ¿no? Saquemos una primera convocatoria que sean 4 mujeres y un hombre, una segunda que sean 3 y 2 y después ya nos vamos así llevando. Distintas posturas, maestras y maestros, pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo? A través del diálogo. Pero si yo en cambio digo, no voy a escuchar a la maestra Lucy. Yo soy el presidente del Senado y tengo mayoría y aquí está la ley. Vámonos. Es más, que me diga lo que quiera la oposición, no la voy a cambiar, ya tengo la mayoría. Pues entonces no estoy tomando en cuenta su perspectiva. Vean ustedes, ¿cuándo es que se da el mayor número de reformas para conseguir precisamente una mayor igualdad de las mujeres? Cuando se comienzan a establecer las cuotas en la integración de los órganos legislativos. 60-40 y después paridad y de ahí nos vamos a paridad en todo y es cuando empiezan a surgir la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuando empieza a salir la pensión compensatoria, cuando empiezan a salir, pues sí, porque era un congreso que en su mayoría eran hombres. O después vamos a hacer la ley de pueblos y comunidades indígenas. Oye, ¿cuántos pueblos y comunidades indígenas consultaron? Ninguno, pero nos quedó muy padre. Vamos a discutir sobre beneficios fiscales para personas con discapacidad. Eso está muy bien. ¿Y cuántas personas con discapacidad están considerando los foros de discusión? Ninguna. Entonces no están recolectando las perspectivas y entonces su visión de los valores va a ser muy parcial, precisamente. Si yo quiero aumentar mi perspectiva y entender mejor los valores, tengo que dialogar con más personas. Mientras más perspectivas tenga, mejor va a ser mi conocimiento de los valores. A lo mejor mi concepción de la justicia no es exactamente igual que la de la maestra Lucy, que el maestro Alejandro, que el maestro Pedro, que la maestra Vianney, que la maestra María Guadalupe, porque no es un concepto universal. Pero como es objetivo, nos podemos poner de acuerdo a través del diálogo y decir, consideramos que es justo que un hombre que comete violencia política de género no pueda participar en una elección o se anule la elección. Consideramos que es justo que una persona que no está cumpliendo con su obligación alimentaria no pueda ocupar un cargo público. Consideramos justo que existan cuotas en la medida en las cuales estas cuotas sirvan para corregir una desigualdad.
y sean temporales, no permanentes. Y tenemos conceptos distintos de justicia. ¿Correcto? Entonces, yo quisiera dejarlo hasta este momento. Llegamos a la reflexión acerca de los valores. Vamos a profundizar en ellos en nuestra siguiente sesión, si ustedes lo permiten. Pero, nuevamente, maestras y maestros, algún comentario, alguna reflexión, algo que deseen ustedes aportar. La verdad es que yo me permito precisamente dirigirme a ustedes como maestras y maestros porque aprendo muchísimo de ustedes, de su experiencia, de sus casos, de las circunstancias que plantean. Porque pues en la academia pasa lo mismo, no vivimos lo que ustedes están viviendo en los órganos, en la resolución de casos. Y necesitamos tomar su perspectiva. Porque a lo mejor lo que yo escribo suena muy padre, pero no se adapta a la realidad. Si alguna o alguno quisiera hacer alguna pregunta o alguna intervención, encantado. ¿Estamos todo bien? Perfecto. Tengo algunas participaciones en el chat. Sócrates argumenta que las leyes son como padres para los ciudadanos y deben ser obedecidas. Es cierto, sí, la licenciada Natalia, la maestra Natalia lo comenta, sí. Los cargos que le inventan a Sócrates son hacer o presentar como verdadero lo que es falso, corromper a la juventud y no honrar a los dioses. Y los 3 cargos se los quita, pero aún así lo condenan por mayoría de votos. Ya estamos viendo la mayoría que está tomando decisiones injustas. Y aún así Sócrates dice, insisto, yo voy a cumplir la ley. Ahorita tenemos la ley, tenemos que cumplirla, sí. Como nos decían, ya está la reforma judicial, tienen ustedes que aplicarla. Es cierto que está, es cierto que tenemos que aplicarla, pero no por eso podemos dejar de criticarla. Porque además, lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión, si tomamos el objetivismo ético y lo aplicamos a la ética jurídica, eso significa que creemos que el derecho puede mejorarse, puede perfeccionarse, cada vez puede ser más justo, cada vez puede ser más correcto. Si en cambio yo tomo el relativismo ético, yo digo, el derecho es como es, no es ni bueno ni malo, no importa, simplemente es cuestión de votar. Pues por mi parte será todo en esta primera sesión, maestras y maestros. Yo les agradezco nuevamente y encarecidamente su atención. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos por su exposición y nos estaríamos, si ya no hay ningún comentario, nos estaríamos viendo en la sesión del próximo jueves. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Claro que sí, igualmente de parte de su servidor. Que tengan ustedes una excelente tarde. Gracias. Gracias, doctor. Excelente tarde. Gracias. Hasta luego, maestro Christopher. Excelente tarde. Gracias, doctor. Hasta luego.